Y si yo le digo Friedrich Katjen, para la gran mayoría es un nombre que no le dice nada. Claro, para un periodista de investigación y especialista, entre otras cosas, de lo que fue el nazismo y el nazismo acá en esta región del mundo y en Argentina en particular, seguramente le dice mucho más. Usted escuchó estos días que apareció un cuadro y a partir de eso comienza a saberse mucho más, que nos va a decir quién fue ni más ni menos Friedrich Katjen, es Marcelo García. Seguramente usted lo ha visto, entre otras cosas, en los informes que realiza en Canal 26, que son magníficos. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bien, y Un gusto como siempre. gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntale a la audiencia quién ha sido este personaje, incluso cómo llegó por estos lados. Bueno, un poco como vos anticipabas recién en la entrada de la nota, de la entrevista, digamos, Friedrich Katjen sale a la luz ahora acá en la Argentina por el famoso tema del cuadro aparecido, o encontrado, mejor dicho, en Mar del Plata, el famoso retrato de una dama, el cuadro de Giuseppe Gislandi, un italiano, pero en realidad hay mucho más para contar sobre este personaje. Mirá, en primera medida hay que contar que no era un personaje menor en la estructura del nazismo en Alemania y en las zonas ocupadas por Alemania luego de comenzada la guerra, ¿sí? A ver, vamos por parte. Friedrich Katjen era abogado, era un empresario y financista, ¿sí? Esos son los títulos formales, digamos, como para hablar sobre él. Pero en realidad lo más importante es que era el hombre que representaba a lo que se llamó el Plan de 4 años, que fue ideado nada más ni nada menos por Adolf Hitler y por Heinrich Himmler, ¿sí? Y además a ese plan se le sumaba la participación nada menor de Hermann Göring, ¿sí? Voy por parte. Este plan cuatrienal de 4 años se pensó inicialmente entre 1936 y 1940 en la Alemania nazi, y obviamente cuando comienza la guerra y el Tercer Reich comienza a expandirse por diferentes lugares, ese plan absorbió a esos mismos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? La idea fundamental de ese plan era básicamente el de aprovechar los recursos, diversos recursos de las zonas ocupadas, de los países ocupados, ¿sí? Ujú. Entre esos recursos había cuestiones que tenían que ver con recursos naturales, que ya lo vamos a contar acá, en esta charla, y otro tipo de recursos. Pensá que estando Goering de por medio, el expolio de lo que era obras de arte, joyería en general, estaba a la orden del día, ¿no? Bueno, Katjen era el representante en las zonas ocupadas de este plan, o sea, era un peso pesado, ¿sí? Es importante también destacar acá que no era un jerarca, ¿viste? Porque hemos leído, hemos escuchado mucho estos días, y no hace falta agregarle mucha más espectacularidad a su caso porque ya es espectacular, pero no era un jerarca nazi, ¿sí? Sí era una persona fundamental en este engranaje de expolio, que después derivó en cuestiones para muchos impensadas como la llegada a la Argentina, ¿no? Mm. Es decir, un empresario vinculado absolutamente al nazismo que Sí. se hizo cargo de todo lo que iban robando y un poco más. Es una buena síntesis y además era asesor económico directo, con llegada directa de Hitler y de Goering, ¿sí? Mm. Asesor económico, ¿sí? Tengamos en cuenta que estos personajes eran muy especiales, digamos, lo que fue esa asesoría económica para esta gente tiene ribetes seguramente delictivos, ¿no? Sí, 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 ni Eh, más ni menos Así que que, robar todo lo que se pudiera y que le diera al Reich exacto. el poder económico y planificar
incluso dijiste en recursos naturales lo que tenían estos países donde el Sí. nazismo fue avanzando. Bueno, Katjen iba, como decimos comúnmente, jugaba dos puntas, ¿viste? Era importante en esta cuestión de los recursos naturales, Mm. ¿sí? Porque yo no, bueno, lamentablemente yo hoy estoy en Telefónica, no estoy viendo en este momento la transmisión de la radio. Mm. Yo no sé si pudieron ver, yo les envié unos documentos Sí, sí, o unas imágenes. los estamos viendo. Eh, bueno, en algunos de esos documentos refieren a lo que se llamó la Continental Oil, ¿sí? Continental Oil, que Ujú. fue una compañía petrolera, ¿sí? Carburífera, creada entre gallos y medianoche a partir del año 36-37 por los nazis, eh, con la finalidad justamente de eh, absorber, chupar otras similares en las zonas ocupadas Ujú. o hacer arreglos un poco espurios, un tanto oscuros, ¿sí? En definitiva, apropiarse de todos esos bienes, ¿sí? Bueno, en uno de esos documentos también yo muestro que Katjen era parte del directorio de esa empresa, no sé Ujú. si lo Ujú. tienen ubicado por Sí, sí, así sí, sí. el documento. Eh, Incluso esa empresa era manejada por uno de los popes de la economía de Hitler, ¿sí? Ujú. Uno de los que había diseñado el camino económico de la Alemania nazi y del Tercer Reich. Ujú. ¿Sí? Por un lado está esto de la Continental Air. Y por el otro también hay algunos documentos, yo les pasé unos fragmentos nada más, unos detalles en donde más o menos se ve el nombre de él, en donde también se menciona este plan de 4 años, que era muy abarcativo, Ujú. y que incluso también en otro que todos estos documentos, vale decirlo, sí, antes que nada, son desclasificados por la inteligencia de los Estados Unidos, ¿sí? En el final de la guerra, ¿sí? Bien. Ya, Entonces ya se vamos le a ir venía ahí. haciendo... ¿Cómo? Ya vamos a ir ahí, ya vamos a ir a cómo este Bien, personaje llega por estos lados. Digo, para bien, sintetizar también, Marcelo, lo que has dicho tan sí, claro, porque bueno, claro, han pasado más de 80 años, sí, pero hay algo que podríamos poner como una analogía muy simple, y mm, con todos los cuidados del caso para aquellos mm, que vivimos en esta región del mundo. Muchas veces se habló de los gobiernos cívico-militares. Acá estamos hablando de justamente algo similar en términos de mm, el funcionamiento entre empresarios sí. y lo que era el Reich en términos militares, Sí. una síntesis de alguna manera. Bueno, es que el ascenso, perdón, Sí, te hago un comentario nada más. El ascenso al poder propiamente dicho de Hitler y el sí. partido nazi se da por el apoyo previo justamente de empresarios, banqueros, industriales, ¿sí? Ujú. Y con la presentación de un proyecto económico, digámoslo así, de parte de Hitler, asegurándole beneficios infinitos prácticamente a toda esa cúpula de empresarios y de financistas en fin, bueno, gente que no era de la rama militar y Ujú. que se plegaron rápidamente, ¿no? Por eso, siempre hay que tener esto muy claro. Marcelo, ¿cómo llega este Sí, personaje aquí a la Argentina y cómo tampoco se supo hasta ahora por este tema del cuadro de él? sí. Mira, respecto de la llegada, a ver, no tengo mayores precisiones, sí sé que llegó en el año 1951, una época en la que claramente estaba en la cresta de la ola el sistema de escape de nazis fugitivos de Europa hacia la Argentina, ¿sí? Ujú. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, ya quedó dicho, pero vale la pena recordarlo, ese sistema fue organizado, diseñado por el gobierno de Juan Domingo Perón y fue perfeccionado, fue terminado de ajustar a partir de 1947 con el viaje de Eva Duarte
a diferentes lugares de Europa, ¿sí? Ujú. Así que esto está enmarcado dentro de ese mismo proceso, dentro de esa misma etapa, ¿sí? Katjen llega a la Argentina en 1951. Dicho de paso, fallece en Mar del Plata en el año 1978, ¿sí? Donde se da el descubrimiento, en la misma ciudad donde se descubre esta propiedad con el cuadro robado, ¿sí? Expoliado. Fallece allí. Sus restos están sepultados en el, lo digo como comentario, ¿no? Como Ujú. perlita, digamos, en el cementerio alemán de Buenos Aires, ¿sí? Bien. Pero él entró así. Lo interesante, si bien se han dado otros casos similares, es que ingresa con su nombre y apellido original, ¿sí? Ujú, Real. ¿Sí? No entró con un alias, con un nombre falso, ¿sí? ujú. Esto también se puede ver, yo también les pasé un documento que es interesante también, porque es un pedido de permiso de ingreso a Brasil, no sé si lo recibieron Ujú. Sí, sí, sí. ese documento, en donde está su foto, está su nombre, hay datos personales de Ujú. filiación de él. Pues ese documento es de 1951, apenas llegado a Sudamérica, de la Argentina, pero deja en claro que ya estaba en la Argentina porque la autorización va con la venia de autoridades argentinas hacia las Tenía, brasileñas, ¿sí? tenía en Alemania pedido de captura. No, porque estos personajes estaban muy tras bambalinas, Ujú, ¿sí? Eh, Así que no eran de la gente más notoria, ¿sí? ujú. Eran una segunda línea de Goering en este tema, si hablamos puntualmente de lo que era el expolio, el robo de obras de arte, ¿no? Bien. Y algunas se trajo con Siendo, él. ¿cómo? Y algunas se trajo con él de esas obras. Bueno, evidentemente una se trajo, lo que no puedo asegurar, la verdad que desconozco, es si hay otras, que es Ujú. muy posible, ¿sí? Esto por dos motivos puede ser posible. Primero, por a quién respondía, ¿sí? Órdenes directas de Hermann Goering. Hermann Goering fue el jerarca nazi, que era el mariscal del Reich y que era el jefe de la Luftwaffe alemana, ¿sí? De la Luftwaffe nazi, de la Fuerza Aérea, pero tenía la permanente debilidad por apropiarse de obras de arte, de objetos de arte, ¿no? Que incluso, insisto, no solamente eran cuadros, ¿sí? Esculturas, joyas, vajilla, muebles, todo, Sí, sí. ¿sí? Gente muy, muy sensible desde lo estético, por decirlo de alguna manera Sí, terrible. incluso muchas de las obras robadas por el nazismo eran las mismas que el régimen consideraba en ese momento arte degenerado, ¿sí? Mm. Que públicamente lo defenestraban de ese modo, pero íntimamente lo disfrutaban, ¿sí? Eh, Sabían, entre comillas, apreciarlo, ¿sí? Por si queremos ponerle algún toque de alguna cualidad a esta gente, ¿sí? Sí, y aparece Eh, este cuadro en la propiedad de este personaje sí, que hoy habita, entiendo, su hija y su familia. sí. Obviamente yo no hago extensiva las responsabilidades a familiares, a descendientes. La verdad que tampoco tengo datos de qué grado de conocimiento, de participación tuvieron Sí. en estas cuestiones. La Lo que hija, sí te digo es que cuento, es muy dijo, posible que no sea la única sí, obra. la Es muy hija, posible que no sea la hablas de única la, obra sí, claro que, que tenga sí, algunas en puede su haber propiedad, ¿no? vendido y más y también tenga Sobre otra. todo porque Goering, al incautar tanto de este tipo de cosas, Ujú. también pagaba favores, compraba silencios con ese mismo material, Sí, ¿sí? claro. Entonces, tenía, entre comillas, un costo cero Ujú. para adornar los Sí. bolsillos o las propiedades de algunos de sus colaboradores, de muchos de sus colaboradores, porque cuando vos ves documentos eh, de los activos en el exterior, que yo lo tengo, de Hermann Goering, diseccionados al milímetro, al detalle por la inteligencia norteamericana, ves que hay una lista larguísima de gente
que podía ser o testaferro o beneficiarios de muchas diferentes maneras de regalos, de obsequios que Goering hacía con este tipo de robo, Sí, sí, ¿sí? una Era comisión mucho, como bueno, la alguien, familia, ¿sí? alguien, Empezando por la familia, ¿sí? claro. Pero había funcionarios también, ¿sí? Ujú, ujú. Y obviamente Katjen, que era mano derecha de él en estas cuestiones, habrá recibido, yo estimo que habrá recibido más obras de arte. Bien, Estimo, es posible, es mucho para posible. saber todavía. La hija dijo Sí. que pone a la disposición de la justicia, pero que por otro lado la Mm, causa, dice ella, prescribió y este cuadro me pertenece. Esto es más o menos claro, lo que se ha planteado y bueno, están los reclamos de sí, aquellos que dicen que tienen potestad sobre esta obra de arte, pero es algo sí, que va mucho más allá de el valor mismo del cuadro, sino sí, este episodio más de la historia del nazismo e incluso sí. cómo estos personajes recalaron aquí en la Argentina y vivieron, mira, abiertamente, incluso con su nombre y apellido, sin Sí, esconderse, ¿no? bueno, ahí ves vos el documento ese que yo les compartí del pedido de ingreso a Brasil, que está con su foto y su verdadero nombre, ¿no? Y esto, si me permitís, un minuto más, tiene también tal vez relación con algo que se daba en una etapa incluso un poco previa a su llegada en la Argentina, a la Argentina, perdón, de Katjen, pero que también había un sistema, no digo que no haya participado en algún momento con esta gente que yo voy a mencionar, pero eh, sí es para notar que en la Argentina había un sistema de traspaso de y obras de arte de Europa a Buenos Aires que se hacía principalmente a través de la embajada española, ¿sí? La embajada franquista. Mm, El embajador en los años 30 y 40 en la Argentina, esto es anterior a la llegada de Katjen, pero lo comento porque está relacionado, digamos, como que sentaba un precedente también de lo que era el tráfico de obras de arte acá en el país. El mm, embajador era José Aznar, eh, que era el abuelo de quien luego sería presidente del gobierno español, José María Aznar. mm. ¿Sí? El embajador en Buenos Aires era una pieza clave en lo que era traslado de obras de arte de España, en este caso, pero llegados de distintas partes del mundo. No olvidemos que durante la guerra España tenía una falsa, como Argentina, una falsa neutralidad que en realidad era un habilitar abiertamente a las actividades de los nazis, Mm. y esto también favoreció a la salida de obras de arte expoliadas en Europa, ¿sí? En los El lugares ocupados. Bueno, correo diplomático que no traía solamente cartas para sus exacto, funcionarios. exacto. Ah, Exacto. Hay un documento, incluso hay un documento que está yo no recuerdo ahora bien la fecha, no lo tengo acá presente, pero sí sé que existe un documento en el que está en el Archivo General de la Nación, acá en Buenos Aires, que menciona la llegada de un tubo que tenía una tela enrollada adentro, que mm. obviamente era el cuadro sin el marco, que en algún momento de su primera presidencia recibió el presidente Juan Domingo Perón, pero no tengo mayores precisiones sobre eso. La Lo que pregunta sí, del millón para cerrar hoy, Marcelo, y agradeciéndote como sí, siempre toda esta información que uno se hace, sí, ¿no? Del sentido común. sí, Este personaje vivió con su nombre y apellido abiertamente, lo mismo que sí, Priev, por ejemplo. Y sí, uno dice, y momento, tuvieron que abrirse los archivos norteamericanos para mm, enterarnos quiénes fueron estos personajes, cuando teníamos acá en la Argentina gente viviendo mm. con su nombre y apellido, nadie se preocupó de investigar quién era el personaje. Bueno, a ver, bueno, cuando vos mencionás a Prepke, si bien después fue un personaje notorio, sobre todo en la comunidad en Bariloche, alemana Ujú, en Bariloche, sí ingresó con nombre falso, ujú, ¿no? Y era un verdadero peso pesado en comparación con Katjen, ¿no? ujú. Pero bueno, nada, comentario al margen.
Pero sí, en definitiva lo que sucedió fue que prácticamente muy pocos tuvieron realmente problemas con la justicia. Recién en los años 90, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Joseph Schwamberger, Ujú. que fue extraditado. Después no, junto con el de Priep, que un tiempo después, no recuerdo, estoy seguro que no hubo otro, que haya tenido inconvenientes. Todos los demás o escaparon o murieron o siguieron viviendo en otros lugares sin ser molestados. Esto lo que demuestra un poco también es que tanto los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, los diferentes gobiernos de la Argentina, de un modo u otro protegieron, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de la protección a los nazis, queda muy claro cuando vos lees documentos, cuando vos ves las noticias. Yo tengo muchos recortes periodísticos de la década del 60, de la década del 70, ¿sí? Con diferentes gobiernos de diferentes colores, de diferentes ideologías, digámoslo así. La protección a los nazis siguió estando, ¿sí? Es más, la Revolución Libertadora, que derroca a Perón, protege nazis, ¿sí? Es más, en tiempos de la Revolución Libertadora, Josef Mengele recupera su nombre, su identidad verdadera, yendo primero a la embajada, primero a pedir al Ministerio del Interior un certificado de buena conducta para ir a la embajada alemana, presentarse, decir quién era y de ese modo conseguir la cédula de identidad argentina con su nombre. Y eso sucedió en el año 1956 cuando Perón ya no estaba, Que, ¿sí? Y que, estaba en la Revolución Libertadora. que, Entonces, el status quo con la protección del nazismo se mantuvo, ¿sí? Hay un hilo conductor. Por eso digo, hago todo este introito para decir, sí, parece que hace falta que se desclasifiquen documentos en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, que también tienen mucho que explicar ellos respecto de la protección y la entrada de nazis, por supuesto, y de los acuerdos que hicieron con los nazis también ellos. Pero bueno, en este caso se dio por este lado, ¿no? Yo tengo mucho documento que prueba que este hombre, Friedrich Katzen, era realmente una parte fundamental en el engranaje, en este caso, de el expolio de obras de arte. También hay un documento ahí, una partecita que yo les compartí, en donde se habla de operaciones de tráfico de diamantes, ¿sí? Tráfico de diamantes en tiempos de la guerra y después de la guerra, sobre todo cuando empezó la Guerra Fría, más o menos esta época por la que Katzen llegó a la Argentina, ¿sí? Era muy importante porque era un material de un inmenso valor, ujú. ¿sí? Un puñadito que entraba en la palma de una mano de unos pocos diamantes, eran muy fáciles de ocultar y tenían un valor impresionante y se utilizaba en transacciones directas, a ver, lo que llamaríamos hoy coima, una coima, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Sí? Se podía hacer fácilmente porque se podía llevar en el bolsillo de una gabardina, Sí. de una campera, de un saco, ese, ese, ese cargamento, ¿me Que entendés? cada Entonces, uno saque sus conclusiones de todo lo que Marcelo García nos ha dicho sobre esta historia que sigue teniendo nuevos y nuevos capítulos que vamos descubriendo. Marcelo, como siempre, el agradecimiento enorme. Bueno, por favor. hoy sabemos algo más de este Ujú. personaje que estuvo tan involucrado ni más ni menos que con el expolio de bienes para los Así es, nazis y algunos se trajo también de paso aquí a la Argentina donde vivió con total tranquilidad, incluso con absolutamente. su nombre verdadero. Marcelo, abrazo Así grande y es. gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, a vos, por acordarse siempre y considerarme. Por favor, Marcelo García, uno de los periodistas de investigación que más sabe, sin duda, de todas estas páginas del nazismo en la Argentina.